Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días a todos los que ya están conectados en esta mañana. Pedimos perdón por la demora, por la tardanza. Vamos a comenzar. ¿Qué les parece si todos hacemos una oración para entrar en lo que es la meditación de la palabra y así internarnos un poquito más? Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, amado Dios, por permitirnos abrir nuestros ojos y comenzar otro día nuevo. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. En esta mañana, mi oración es pedirte, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, a cada hermano, a cada hermana que ya se conectó a este servicio de oración. Bendice sus vidas, bendice nuestras vidas y danos las fuerzas, amado Padre, para buscarte a tempranas horas. Quita todo cansancio, toda pesadez, quita todo estorbo del enemigo y ayúdanos, Señor, a deleitarnos en la meditación de tu palabra y en las alabanzas. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a este servicio. En esta mañana a su servidor le toca compartir la palabra y quiero ya invitarles que entremos a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 36, versículo 36 en adelante. Mateo capítulo 24, versículo 36 nos dice de la siguiente manera: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, que no pensáis. Que Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Y el tema de este mensaje lo hemos titulado como el ladrón en la noche. Aquí en Mateo 24, del versículo 36 hasta el versículo 44, nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Y comienza diciendo en el versículo 36 que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y nos está hablando más que todo en todo ese pasaje de la venida de nuestro Señor Jesús. Y comienza diciendo que nadie, ni aun los ángeles de Dios que están continuamente en la presencia de Dios, no saben el día, la hora, no saben la fecha exacta cuando el Señor va a retornar por segunda vez a la tierra, sino solamente Él mismo. Solamente Dios sabe cuándo Él va a volver por segunda vez a la tierra, con el propósito de levantar a su iglesia y llevarnos con Él allá en gloria. Luego en el versículo 37 dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces nos vuelve a hablar un poquito más de la venida del hombre y cómo será antes de la venida del Hijo del Hombre. Bueno, dice que será como en los días de Noé. Será como aquellos tiempos antiguos antes del diluvio. Antes que llegara el diluvio, dice que la gente, en aquel tiempo dice que la gente comían, bebían, se daban en casamiento y hacían muchas cosas, es decir, se estaban ocupando más en las cosas terrenales, en los afanes de esta vida, las cosas que les impedía a saber los tiempos, ¿verdad? Entonces, nos dice que como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice que no entendieron. Es decir, la gente de aquellos tiempos no discernieron, no comprendieron que se aproximaba un gran diluvio. Hasta que vino, dice, el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esto que estamos leyendo de la historia de cómo la gente vivió antes del diluvio, lo estamos viendo hoy en estos días, como la gente, en estos días, hermanos, la gente está muy ocupada, la gente está muy entretenida, la gente está muy afanada, la gente de este mundo está muy preocupado por realizarse, por seguir lo material, seguir los afanes de este mundo, por seguir buscar los placeres de este mundo, ¿verdad? Usted y yo vemos cómo la gente en estos últimos días están viviendo y esos tiempos de Noé lo estamos ya viendo en estos últimos días. La gente está muy, muy ocupada en los tiempos de Noé. Y lo terrible fue, y que lo que me llama aquí en la atención es lo que dice en el versículo 39. Dice, y no entendieron. Es decir, la gente de los tiempos de Noé no entendieron que iba a venir un diluvio a la tierra. Y hoy la gente en estos últimos días, la gente no entiende, la gente no discierne lo que se aproxima en estos últimos días. Pero para nosotros no nos va a tomar por sorpresa, ¿verdad? Nosotros sabemos que Cristo ya viene. Nosotros creemos que el Señor viene pronto a levantar a su iglesia. Y en el versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, habrán dos personas, o una pareja, o una familia, trabajando, haciendo los quehaceres, etcétera, etcétera. Pero dice que uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y en el versículo 42 nos dice que velemos porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia hoy en estos últimos días? La iglesia de Cristo tiene que velar continuamente, velar constantemente, estar velando porque no sabemos exactamente cuándo el Señor Jesús va a aparecer, cuándo se llevará a cabo ese evento tan glorioso que es
el arrebatamiento. Nadie lo sabe, ni usted, ni yo, ni los ángeles de Dios saben cuándo el Señor Jesús va a retornar por segunda vez. Pero sí, la palabra de Dios nos recomienda, nos dice que tenemos que velar. Velar significa estar despierto. Velar significa estar en alerta, hablando espiritualmente. Velar significa estar en los 5 sentidos espirituales. Velar significa estar sobrios. Cuando alguien está velando, está despierto, está en alerta. Y nosotros, usted y yo, que somos creyentes, hemos creído en Cristo Jesús, estamos velando, porque realmente, hermanos, la venida del Señor está muy cerca. La venida del Señor está pronto, ¿verdad? Y nuestro deber, nuestra responsabilidad es constantemente velar, porque dice, nadie sabe la hora que ha de venir nuestro Señor. Pero dice, sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pero sabed esto, dice, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, es decir, que el padre de una familia no sabe cuándo va a entrar un ladrón a robar en su casa, no lo sabe, porque el ladrón, cuando va a entrar a una casa a robar, no le avisa a nadie. El ladrón llega cuando menos la persona, la familia lo espera. El ladrón no le avisa a nadie cuando él va a entrar a robar, sino que solamente el ladrón sabe la fecha, la hora, el momento en cuando el ladrón va a entrar a robar. Pues así dice, será la venida de nuestro Señor Jesús. Que el ladrón, cuando entra a robar en una casa, entra sin que nadie se dé cuenta. Entra cuando nadie lo está esperando, cuando todos están durmiendo. La mayoría de las personas que robaban en aquellos tiempos, lo hacían en la noche. No lo hacían en el pleno día porque en el pleno día podían ser vistos que entran a robar, ¿verdad? Pero el ladrón usualmente entra a robar en la noche. Por eso dice, por eso a este tema lo he titulado como el ladrón en la noche. Así será la venida del Señor de Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces el Señor no le va a avisar a nadie cuándo Él va a regresar por segunda vez. Pero sí la Escritura sí nos da un vislumbre, nos da señales cómo va a ser en esos días antes de su venida. Así como Dios le habló a Noé y le dijo a Noé que Él enviaría un gran diluvio a la tierra, pero antes de eso Dios le dijo a Noé que él preparara un arca y que él y su familia la construyeran y mientras que él construyera el arca, él tenía que anunciar que se aproximaba un gran diluvio y tenía que preparar a su familia para que ellos entraran al arca. Y Dios le estaba dando señales a Noé, y les daba señales a la derecha y la izquierda, y le daba fechas cuando iba a aproximarse el diluvio, ¿verdad? Y la Escritura dice que cuando se acercaba el gran diluvio, dice que Dios le dijo a Noé que Dios enviaría a los animales a su arca, ¿verdad? Y entonces
cuando Noé miraba que se acercaban los animales al arca, entonces Noé discernió que ya se aproximaba el gran diluvio, ¿verdad? Y me imagino también que cuando Noé miró las nubes que se estaban haciendo más grandes y más oscuras, y, y eso le daba a entender a Noé que ya se estaba aproximando más y más el diluvio. Y así mismo, hermano, así será la venida de nuestro Señor Jesús. Usted y yo estamos mirando que la palabra de Dios se está cumpliendo a la derecha y a la izquierda, se está cumpliendo en este mundo. Y no es una casualidad que hoy en estos últimos días estamos mirando tantos acontecimientos, como el rumor de guerras, como lo que es la pandemia, ¿verdad? Como los temblores en diferentes partes del mundo. Estamos viendo tanto caos aquí en la tierra, estamos viendo tanta violencia, estamos mirando tanta injusticia, estamos viendo cómo la gente se está corrompiendo más y más. Estamos mirando cómo la gente se está se está corrompiendo más en lo que es en el pecado, y para la gente que no conoce la palabra de Dios, para ellos como que esto fuera normal, pero para nosotros no es normal. Sabemos que nuestro Redentor se acerca, por eso es que la Escritura dice que cuando vosotros veáis todas estas cosas, dice, ergíos, dicen, párense firme, y levanten vuestra cabeza, cielo, porque vuestra redención es cerca. Entonces nosotros como hijos de Dios, cuando veamos todas esas cosas, debemos de pararnos firmes en la fe. Debemos de poner nuestros pies espirituales en la roca, en la palabra de Dios. Que aunque nuestra familia no quiera nada con Dios, nuestro deber, nuestra responsabilidad es pararnos firmes en la palabra de Dios, pararnos en Él y decir, Señor, yo quiero irme contigo, yo quiero volar contigo, yo quiero estar contigo, Señor. Y si el mundo se corrompe más y más, yo me voy a santificar más y más para ti. Si el mundo no quiere entender que tú ya vienes pronto, yo sí entiendo y comprendo y percibo de que tú ya vienes pronto. Y entonces la Escritura nos recomienda, nos exhorta a que velemos, pues no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero dice, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. El padre de familia, un padre que está cuidando a su familia en la noche y no quiere que el ladrón entre a destruir, a lastimar a la familia, a los hijos. Y si ese padre de familia supiera a qué horas entraría el ladrón a robar, a hurtar, entonces lo que haría el padre de familia es velar y no dejaría minar su casa. Entonces nosotros tenemos que ser como este padre de familia, de velar, de estar continuamente velando en oración. Por tanto, dice, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quiero llevarlos a otras escrituras. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 1. Aquí nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Nos dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estas 10 vírgenes simboliza la iglesia en su plenitud, la iglesia en todo el mundo entero. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Usted y yo, desde que creímos en Cristo Jesús, hemos salido a recibir al esposo. Y hemos salido
con esa esperanza de que vamos a ver al esposo, de que vamos a estar con el esposo, y hemos salido a recibir al esposo. El versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Habían 2 grupos de vírgenes en estas 10 vírgenes. Y el primer grupo eran las prudentes, 5 prudentes. El otro grupo es las 5 vírgenes insensatas. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, que cuando estas 5 vírgenes salieron a recibir al esposo, porque se iba a llevar a cabo las bodas. Y cuando ellas salieron a recibir al esposo, ellas tenían que llevar aceite. Y el propósito del aceite es para mantener las lámparas encendidas. Y como estas bodas se iban a llevar en las noche, dice que las 5 vírgenes insensatas no tomaron consigo aceite. Pero dice las prudentes, que fueron sabias, que fueron mujeres responsables, fueron mujeres que querían estar con el esposo, tomaron aceite en sus vasijos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y este es uno de los peligros, hermanos amados, que estamos viendo hoy en estos últimos días. Créanme que en estos últimos días que nos acercamos a la venida de Cristo Jesús, muchos creyentes van a dormir y van a cabecear espiritualmente. Muchos creyentes van a perder, muchos creyentes se van a desanimar, muchos creyentes se van a dormir espiritualmente. Y el peligro es que cuando uno se duerme hablando espiritualmente, uno empieza a cansarse en este camino, uno empieza a desmayar, a desanimarse en este camino. Pero no debemos de permitir que ese cansancio espiritual entre en nuestras vidas, sino que pedirle y rogarle a Dios que Él nos ayude a buscarlo, que Él nos ayude a esperarlo, que Él nos ayude a mantenernos firmes en la fe, porque dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Es decir, a la medianoche, cuando ya el sueño estaba muy pesado, cuando el sueño ya había llegado a la vida de estas 10 vírgenes, dice que ellas se cansaron y empezaron a cabecear y se durmieron. Y hermanos, en estos últimos días, ya Cristo ya está cerca a las puertas. Yo creo con todo mi corazón que algunos se van a cansar, algunos van a menguar en su búsqueda con el Señor, algunos van a descuidarse, se van a dormir hablando espiritualmente. Y las cosas de este mundo, los afanes, los entretenimientos, las ocupaciones del mundo, puede que uno se canse, se desvíe, puede hacer que uno se entretenga, ¿verdad?, en estas cosas. Entonces, y por causa de eso dice que las vírgenes se comenzaron a cansar, a cabecear y a dormir. Pero dice que a la medianoche se oye ese clamor. Y se dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras
y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Cuando se escucha ese clamor y se anuncia que el esposo ya se estaba acercando, y dice, salgan a recibirlo. Entonces dice que aquellas 10 vírgenes que se habían dormido, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero dice que las insensatas, cuando vieron que no tenían aceite, suficiente aceite en sus lámparas, dice que ellas comenzaron a pedirle, a rogarle a las 5 vírgenes prudentes que les dieran aceite. Pero las prudentes sabiamente respondieron diciendo, no les podemos dar nuestro aceite. ¿Por qué no van a comprar aceite y consigan el aceite en la tienda, en el mercado, no sé, ¿verdad? Y vayan y compren, dice, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y comprar para vosotras mismas. Pero dice, mientras ellas iban a comprar, mientras las 5 insensatas salieron a comprar aceite, a buscar aceite, dice que vino el esposo. Les tomó por sorpresa. No sé si usted me está entendiendo, que cuando se escucha ese clamor, que el esposo se estaba acercando, dice que las 5 vírgenes prudentes conservaron su aceite, guardaron su aceite, porque ellas querían mantener sus lámparas encendidas. Como ellas querían entrar con el esposo a las bodas, ellas le dijeron a las 5 vírgenes sensatas, vayan ustedes a conseguir aceite, pero nosotros no les vamos a dar de nuestro aceite. Y cuando las 5 vírgenes insensatas salieron a comprar, a buscar aceite, dice que vino el esposo a la hora que menos ellos las estaban esperando. Llega el esposo y toma a las 5 vírgenes prudentes que estaban preparadas, que tenían lámparas que tenían sus lámparas encendidas y que tenían aceite, dice que las lleva, las toma y las lleva y las entra en las bodas. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y así va a ser la venida de Cristo Jesús, hermanos. La venida de Cristo Jesús va a ser una sorpresa para algunos, aquellos que no están velando, aquellos que no están orando, aquellos que se están descuidando espiritualmente, aquellos que no están esperando la venida del Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Cuando ellas menos lo esperaban, el esposo llegó. El esposo llegó como una sorpresa. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Creo que Dios nos está hablando en esta mañana y Dios quiere que nosotros estemos preparados, mis hermanos. Tenemos que estar preparados. No sabemos a qué hora, no sabemos el día, no sabemos en qué fecha, si en esta fecha de diciembre o el próximo año, no lo sabemos, pero sí sabemos que ya estamos en esos últimos días. Sí sabemos que ya estamos cerca de la venida de Cristo Jesús. No sabemos cuántos años más nos queda, o cuántos meses, o cuántas semanas, cuántos días. No lo sabemos. Pero algo sí sabemos, es que Cristo viene pronto, y Él viene a levantar a su iglesia. Y sabemos también que habrá señales que se van a cumplir, y esas señales proféticas se están cumpliendo. Esas señales que vio Noé, que el Señor le mostró, que el Señor le habló, se cumplieron en los tiempos de Noé. Y Noé pudo entrar al arca. Y él y su familia se salvaron. Y nosotros estamos viendo que las señales proféticas se están cumpliendo y se van a cumplir al pie de la palabra. Pero
que la venida del Señor no nos tome por sorpresa, pero estemos preparados. Y aquel que está preparado va a estar velando, va a tener aceite en su lámpara, va a tener aceite en su vasija, y la venida del Señor yo creo que no les va a tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando uno está bien con Dios y está caminando y tratando de agradar a Dios, que se está esforzando por servir al Señor, esto no le va a tomar por sorpresa, porque sabe de que está listo si Cristo viene. La pregunta que nos tenemos que hacer en este día, en esta mañana, es: ¿estamos listos si el Señor aparece hoy en esta mañana? O si el Señor aparece hoy en la tarde, en este día. O si el Señor aparece el día de mañana, ¿no? Pero tenemos que estar listos, preparados, ¿verdad? Estar conscientes de que el Señor va a venir y que no se nos olvide que el Señor va a venir, porque a algunos se les va a olvidar y se van a desesperar, van a decir: pero el Señor todavía se está tardando, el Señor va a llegar a 100 años, el Señor va a llegar en 50 años. No, el Señor va a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí creemos que el Señor viene pronto, el Señor está cerca. Y nos dice en el versículo 13: velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Voy a leer una última escritura ahí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice esta escritura, el Señor dice: he aquí, yo vengo como un ladrón. Y escuchamos que el ladrón no le va a avisar a nadie cuándo va a entrar a su casa a robar. Y el ladrón llega a una hora que la familia no lo está esperando. El ladrón entra a robar, entra a la casa en la noche. El ladrón llega en una fecha cuando nadie lo sabe, ni la familia lo sabe, ¿verdad? Y así será la venida de Cristo Jesús. La venida de Cristo Jesús va a ser inesperada. La venida de Cristo Jesús va a ser de repente. La venida de Cristo Jesús va a ser tan rápido que la gente de este mundo no lo va a entender. La gente de este mundo no lo va a lograr a comprender cómo sucedió. Pero dice que cuando Él venga, dice que va a arrebatar a su iglesia. Dice que en un cerrar de abrir los ojos, dice que así tan rápido, así será la venida de Cristo. Que Cristo Jesús aparece y de inmediato levanta a los que ya están listos. Levanta a la iglesia que está preparada y la toma y se la lleva con Él. Y así será la venida de Cristo, como un ladrón. Llega inesperadamente, cuando nadie lo está esperando, cuando algunos están durmiendo. Pero para nosotros no va a ser una sorpresa, porque nosotros que buscamos al Rey de la Gloria, nosotros que buscamos a Cristo Jesús, sabemos que Él viene pronto, y nuestro deber es velar, orar, nuestro deber es estar preparados, como aquellas 5 vírgenes prudentes que al escuchar la voz, se dice: aquí viene el esposo. Ellas se levantaron y encendieron sus lámparas y siguieron al novio a las bodas. Entonces nosotros, como las 5 vírgenes prudentes, tenemos que estar velando, orando, manteniendo nuestras lámparas encendidas y con suficiente aceite. Y el aceite representa, simboliza lo que es la presencia de Dios, la unción de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Y espero, mis amados hermanos, que todos estén gozando en esta mañana, ya despiertos. Espero que todos se están gozando. Nos hemos gozado hoy en esta mañana al escuchar la palabra de Dios. Yo creo que esta palabra es muy necesaria, la necesitamos escuchar continuamente, porque nos recuerda, ¿verdad?, de que el Señor viene pronto.
Yo creo que estos temas son muy importantes en estos últimos días porque creemos que el Señor eh, puede aparecer en cualquier momento y la Iglesia de Cristo tiene que percibir, tiene que estar preparada para ese día glorioso, ese evento tan glorioso y nosotros como creyentes tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos cuando Él aparezca a levantarnos, amén. Entonces espero que todos ya estén muy despiertos de este día tan hermoso que Dios nos ha concedido de abrir nuestros ojos y qué lindo es nuestro Dios que el Señor nos envía la lluvia aquí en el estado de California y mi deseo es que todos seamos bendecidos en esta mañana y los saludo una vez más a todos los que ya están conectados en el nombre de Cristo Jesús y así nos vamos a seguir gozando, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente a todos.